Buenas noches todos, bienvenidos. Vamos aquí a la cuarta etapa de En Busca de lo Sagrado. Vamos a hablar ahora de la teología egipcia. Pero antes, permítanme hacer un breviario de lo que hemos hecho. Las anteriores tres hemos hablado de la antropología, preferentemente todas aquellas señales raras que no se lo podemos atribuir a los seres humanos. O sea, ha habido tantas cosas, pueden ver las grabaciones anteriores, donde mencionamos todas aquellas señales, vamos a llamarle, como los obeliscos, las pirámides, piedras, cierto tipo de escritura, etcétera, que no lo hicieron los humanos. Eso es lo importante, ¿no? En la tercera etapa de En Busca de lo Sagrado, hablamos de lo que es la evolución antropológica del ser humano, o sea, toda esta, vamos a llamar esta raza homínida, desde el australopiteco hasta el cromañón, y lógicamente nosotros como seres modernos. Ese es a grosso modo. Hoy nos toca hablar de lo que se llama la teología, la escritura y la teología. Haciendo un análisis histórico de todo lo que ha sucedido en el planeta, en nuestro planeta Tierra, pues vemos que hay como dos fuentes aparentemente que han originado pues todo este, vamos a llamarle vericueto que estamos manejando. Uno de ellos son los egipcios y otros son los sumerios. Los egipcios tenemos, antes de Jesús, tenemos datos que se llaman inteligentes, 3.500 años antes de Jesús. Y en los sumerios, un poquito menos, 2.800, 2.900 antes de Jesús. Tenemos, vamos a llamarle, hechos inteligentes. Digo, que había gente ahí, había personas, sí, pues lógicamente. Estamos hablando desde el Cromañón, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa, estamos hablando hace más de 11.000 años, ¿no? Pero vamos, estamos hablando ahorita nada más de cuando ya hubo civilización testificada por, aunque parezca pleonasmo, testimonios que hoy podemos leer o estudiar, ¿sí? La idea de Busca lo Sagrado es que ahora nos toca hablar de ciertas razas, pero del punto de vista teológico, o sea, cómo las teologías nacieron en Egipto, con los sumerios, hebreos, cristianos y así sucesivamente, ¿no? Inclusive yéndonos a Asia también. Pero vamos por tiempos. Primero los egipcios, porque teológicamente los egipcios tienen una trascendencia muy particular, ¿sí? La primera pregunta que casi nos vamos a hacer es, mucha gente, pero voy, ahorita aquí tengo escritos pocos, pero tengo escritos algunos personajes, pero mucha gente se han ido a Egipto, dizque a iniciarse, estoy hablando hace más de 2.000, 3.000 años, o 4.000 inclusive, ¿no? Pero mire, vamos a empezar. ¿Cómo lo hicieron ellos? Vamos, aquí yo tengo al primer elemento, perdón, a la primera persona que se llama Abraham, ¿sí? 1814 antes de Cristo, antes de nuestra era, ¿no? Es un personaje de la medular de la religión judía, pues ya sabemos que toda la estirpe humana pues salió de aquí, obviamente. Bueno, entonces es el famoso padre Abraham, ¿no? 20ª generación de Adán. Y según la Biblia o la Torá, vivió 175 años. Y punto de partida de la genealogía de toda la estirpe musulmana y judía. Esta última célebre por haber generado a su hijo Isaac y Jacobo, padre de las 12 tribus que conforman prácticamente a toda la población judía. Aquí hay algo importante, hermanos. Nadie certifica a Abraham, me refiero a nadie de los actuales egipcios, nadie certifica que estuvo realmente Abraham en Egipto. O sea, la historia egipcia no lo cita, ¿no? O sea, entonces, si no lo cita, significa tal vez estuvo y no fue visto, no fue connotado, o sea, no sobresalió y por lo tanto no está en los testimonios de la historia egipcia. Porque estamos hablando de 1814 años antes de Cristo, que él nace, ¿no? Ya va de adulto, se va a Egipto junto con Sarai, su esposa, supongamos que fue a los 60 años o algo parecido, los egipcios no lo tienen testimoniado. O sea, en ningún lugar vamos a leer el nombre de Abraham. Por lo tanto, vamos a dejarlo así religiosamente, tenemos que ser muy respetuosos
¿no? La Biblia dice eso y lo vamos a considerar como un testimonio bíblico, no histórico, bíblico, ¿no? Pero viene otro personaje muy importante, Moisés. Digo, es difícil saber cuándo nació, porque también no tenemos testimonios de él. Aparentemente, según en la autoría de la Biblia y en todos sus seguimientos, pues nace en el 1324 antes de Jesús, autor de la Torá. Fue el que escribió los 5 libros de la Torá que los cristianos le llaman Pentateuco, aunque él no es mencionado como integrante de la genealogía de Adán. Miren qué importante, ¿eh? O sea, si vemos toda la analogía de Adán que menciona Lucas, no viene el nombre de Moisés, pero Moisés es el que escribe el Pentateuco, imagínense, o sea, la Torá, ¿no? Dícese que vivió 120 años y se le otorga todos los créditos de los sucesos mencionados en la Torá, aunque todos los relatos sucedidos en Egipto no son reconocidos por los historiadores egipcios. Pero vean lo importante que les voy a decir. En la época en que Moisés nace en Egipto, porque así dice la historia bíblica, nace en Egipto y es entenado por el faraón en turno, nunca se menciona el nombre del faraón, nunca en la Biblia, nada más el faraón, ¿no? Pero este faraón tenía un hijo que supuestamente es Ramsés, supuestamente, tampoco se menciona el nombre, ¿eh? Es el hijo del faraón, ¿no? Y también la hija del faraón. Entonces resulta que Moisés en la famosa canasta lo dejan ahí y todo lo que conocemos en la Biblia de cómo se desarrolla, cómo compite con su hermano putativo y cómo la hermana se enamora. En fin, o sea, el asunto está en que aquí hay algo raro. Actualmente ningún historiador, hermanos, pero ninguno, ¿eh? Ningún historiador le da crédito histórico, aunque parezca redundancia de nuevo, a Moisés en Egipto. Actualmente nosotros vemos demasiada escritura en Egipto, ahora sí, demasiada escritura y toda traducida tanto en jeroglíficos como en la escritura hierática y demótica, no se menciona el nombre de Moisés. Pero igual, como decíamos hace rato, el hecho de que no se menciona no certifica que no haya existido. Pero ahí viene lo curioso. En esta misma época, Akenatón se le presenta un problema muy particular. Akenatón, hijo de Nefertiti, se toma una decisión bastante grande, históricamente hablando. Esto está muy bien documentado, muy bien documentado. Dije, mamá, es esposa de Nefertiti, pero muy bien documentado está toda la historia de Tutankamón y de Nefertiti, donde tratan de monoteizar a todo el acervo ese teológico de Egipto, y pues recuerden que él duró 27 años de edad, ya dicen que lo matan, otros que mueren, como sea, ¿verdad? Aquí a lo que hay que llegar simplemente es de que desaparece junto con Nefertiti, ¿sí? Y lo curioso es que no encuentran las memorias de Tutankamón y Nefertiti. También dicen que debido a esa apología o de esa acción antirreligiosa, imagínense ya no venerar a todo el panteón que era muy abundante, muy abundante, ya no lo acepta, ¿no? O sea, Tutankamón de alguna manera le cierran la cortina y pues ya, no sale, ¿no? Pero vean qué coincidencia. En la época de Moisés está la época de Tutankamón y Nefertiti, ¿verdad? En la cual, ¿verdad? Mientras que Tutankamón y Nefertiti monoteízan al panteón egipcio, Moisés, estoy hablando ahorita bíblicamente, Moisés es el precursor de la Torá y de la religión hebrea, o judía, que es lo mismo, ¿no? La palabra judío es muy moderno, son con los macabeos, 370 años antes de Jesús. Antes no existía la palabra judío, eran hebreos. Entonces, esto nos ayuda a decir, bueno, qué coincidencia, que Moisés y Tutankamón son contemporáneos. Alguien puede aventurarse a decir que era el mismo, porque a Tutankamón le cerraron todas las puertas, le desaparecieron muchas cosas, o sea, ya hechas por él. Voy a corregir, perdón, traigo un error muy grande. No, es Akenatón, no Tutankamón. Akenatón es vamos a llamarle faraón, hermano putativo de supuestamente de Moisés,
Entonces, después de Akenatón, vienen tres faraones y Tutankamón no es del árbol genealógico de Akenatón, ¿sí? Akenatón es este dios mano putativo de Moisés. Ella desaparece, pero es una coincidencia que conviene poner, ¿no? Porque aquí viene lo importante, entre Abraham y Moisés sale todo el acervo judío. Sí, perdón, hebreo, para irnos con los tiempos. Hebraicamente ellos manejan toda la religión judía. Esto también tiene su importancia, porque la religión hebrea, pues es de alguna manera también el fundamento, pues, de la religión cristiana. Por eso, créanme lo que es muy importante. Aquí lo importante también es entender qué aprendieron Abraham y Moisés en Egipto. Nadie lo sabe. Ni la misma Torá de Moisés sabemos qué aprendieron, pero vale la pena que les diga, esto lo voy a hacer muy puntualmente cuando hablemos de la religión judía. Nada más así rápidamente. Abraham entra a Egipto, ¿verdad?, de una manera muy pobre con su esposa Sarai, y adentro de Egipto hay un convenio entre Abraham y Sarai donde dice, oye, yo en adelante vamos a decir que tú eres mi hermana, porque tú eres muy hermosa, ¿verdad?, y para evitar problemas, pues eres mi hermana, ¿no? Y así fue. Entonces el faraón la desposa, voy a ir muy rápido, porque cuando entremos ya a la religión hebrea o egipcia, sí lo voy a hacer así, con mucho detalle, ¿no? La cosa es de que el faraón desposa a Sarai, la inicia, y luego ya cuando se da cuenta que eran hermanos, los corre, pero los corre con una riqueza increíble, y además mucha gente hebrea sale de Egipto y se van a Canaán, ¿sí? Ya, ahí lo dejo, ya lo hablaremos en otro momento. En cambio, Moisés tiene una historia diferente, ¿no? Nace de una mujer egipcia cuyo nombre jamás vamos a saber en esos momentos, hasta después el mismo Moisés, ¿verdad?, ya menciona que es Jochebed, es la madre, y Amram es el padre, y que tuvo dos hermanos, Miriam, mayor de Moisés, ¿verdad?, y Aarón, ¿verdad?, que es mayor de Moisés. Moisés fue el menor. Entonces eran dos hombres y una mujer. Eso lo voy a, créanme, lo voy a ampliar más cuando llegue el momento. Aquí lo que yo quiero llegar, ¿qué aprendieron en Egipto? ¿Qué aprendieron para que hayan hecho una religión bastante fuerte y sobre todo quiso derivar al cristianismo? Eso es lo importante. 1324. Vámonos al siguiente personaje, Hesíodo, 700 años antes de Jesús, ¿verdad? Dice, tal vez el primer griego que visita Egipto. ¿Por qué no tenemos información de otro? Y este sí es reconocido por los egipcios, ¿eh? Y que según dicho por él, estuvo algunos años y se dice que fue iniciado por los sacerdotes, que en aquel momento se llamaban hierofantes, de tal manera que al regresar a Egipto escribe un libro que al regresar de Egipto más bien, escribe un libro que hasta la fecha es una parte principal de la mitología griega, se llama Teogonía. Aquí son hechos ya testimoniales, sin duda. Este libro que existe el día de hoy, que es Teogonía, está prácticamente gran parte de la mitología griega, muy abundante, muy bonita. Quienes la hayan leído o sabido o algo así, es muy, muy elegante además. Claro, se llamaba mitología porque no tenía todo el carácter de religión, ¿verdad? Pero vemos, ojo, vemos que muchos eventos tienen mucho que ver, pero mucho que ver, la hoy religión egipcia, la hoy historia teológica de Egipto, que esta teogonía egipcia, que fíjense qué curioso cómo es la vida, ¿no? ¿Saben cuándo nos dimos cuenta de toda esta situación? En el año 1800, más o menos, de esta era, cuando Napoleón invade, porque así fue, invadió Egipto, ¿verdad? Y de ahí en adelante empezaron a salir muchas cosas importantes, ¿no? Muchas cosas que han sido ocultas ya han estado saliendo poco a poco. Pero los griegos, fíjense, ya hablamos ahorita de Hesíodo, ya los griegos ya habían visitado Egipto, ¿verdad? Entraban varios años, pocos, no muchos, y luego salían. En cambio, Pitágoras, un poquito después, vean la diferencia, son 130 años más o menos de diferencia, que nace en el 569 antes de Jesús y muere en el 475. Aquí es muy difícil de aclarar cuántos años y qué hizo en Egipto, porque él se sale de muy jovencito
Pitágoras se sale de ahí de Grecia, se va a Babilonia primero, allá estaban, en esta época ya estaban los caldeos. Recuerden que Babilonia, que es otra etapa de la teología sumeria, Acadia más bien, que vamos a hablar, primero fueron sumerios, luego fueron acadios, ¿verdad? Luego los babilonios y luego los caldeos y hoy los persas. Así ha sido la historia, ¿no? Bueno, entonces Pitágoras estuvo allá en Caldea, o sea, en la hoy Mesopotamia, o en la antigua Mesopotamia, y luego se fue a Egipto. No sabemos las fechas, ni los años tampoco, pero estuvo cerca de 30 años fuera de Grecia, ¿verdad? Y regresa a Grecia y empieza a hacer su famoso escuela, ¿verdad? Pitagórica, que así le han querido llamar, ¿verdad? Pero lo que aprendió en Egipto también. O sea, ¿qué aprendió de Egipto? Y estamos hablando 130 años después de Ciro, ¿no? Bueno, de todo modo, lo que aprendió lo enseñó en su escuela. Hesíodo fue más divergente, o sea, manejó demasiada información, prácticamente sirvió a mucha gente y hasta la fecha. En cambio, Pitágoras fue más reducido, que fue un poquito más místico y reducido, ¿no? Entonces viene otro griego, Herodoto, que su estancia en Egipto pues, fue relatada por él, ¿verdad? Con mucho lujo de detalle, y escribió el libro que se llama Las Historias, o sea, o 9 libros de historia. Claro, que Heródoto aplicó más su conocimiento a la historia de Egipto porque fue en el mismo tiempo que Manetón. Pero lo curioso es que ya estamos los Ptolomeos. Ahí ya se hablaba griego. Es más, en Egipto se hablaba griego, porque los Ptolomeos esa unión de razas de Macedonia y Grecia, que eran los helenos, la raza helénica, invade a Egipto, fue Alejandro el Magno, lo invade y se quedan ahí. Entonces ya el idioma griego era habitual. Digo, Manetón siendo egipcio, ¿verdad? Pero sabía leer, no sabemos los jeroglíficos, pero sin duda todos los escritos que se llama escritura hierática de Egipto la sabía interpretar bien, inclusive él ayudó a Herodoto también a hacer la historia, ¿no? Entonces, eran contemporáneos y hablaban en griego y no hay problema, lo concedemos. Viene Platón, poquito después, vean la diferencia, pues muere Herodoto y ya cuenta que nace Platón, ¿verdad? Pegaditos. ¿Verdad? Pero Platón, claro, nace en el 427. A los 30 y tantos años fue cuando como nace en buena cuna, tenía dinero, acompañaba a su padre y visitaba en varios lugares muy importantes. Cuando va a Egipto, igual, no sabemos cuánto tiempo, pero aprende o se inicia, para muchos se inicia, ¿eh? Inclusive todos los anteriores les llaman que se inicia, ¿no? Pero es igual, se inicia no aprende, ¿no? Ahorita por lo pronto. Entonces se inicia ahí en Egipto, regresa, ¿verdad? A Grecia y a ustedes les consta, quienes hayan leído la literatura de Platón, que es muy vasta, muy grande, ¿verdad? Una, una, una parte de su escritura es administrativa y otra parte es teológica o teogónica. Como voy por fechas, hoy voy a entrar a Jesús de Nazaret. Este es un problema muy complicado. Para mí no, con todo respeto, no es captancia. Yo muchas veces investigando y me di cuenta de un secreto aquí, de una especie ¿cómo se dice?, de metáfora. La única manera de leer en la Biblia la estancia de Jesús de Nazaret es en Mateo 2:13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, después de que partieron ellos se refería a los magos, ¿eh? He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 2:15. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta frase, de Egipto llamé a mi hijo, mi tesis mística, es una tesis mística, es que todos aquellos que sepamos comprender bien toda la teogonía egipcia, entonces vamos a tener una especie de segundo nacimiento psicológico en el sentido de comprender mejor la creación. Esa es la razón, así es como yo lo veo. Aquí Jesús no tenía 2 años, tenía 2 niveles de iniciado.
La iniciación es de 3 grados, ¿eh? La iniciación que se habla en las religiones solares es de 3 grados. Inclusive las acádicas también es de 3 grados. Las masónicas son de 3 grados. Las cristianas son de 3 grados. Son las 3 Pascuas, para acabar rápido. Las 3 Pascuas son los 3 grados. Entonces, cuando Jesús va a los 2 años, no era de edad, sino que llevaba 2 grados de evolución o de avance, de desarrollo. Le faltaba el tercero, por lo tanto, tenía que gobernar lo que se llama la inmortalidad, o sea, la muerte, ¿no? Entonces, para poder cumplir lo que decía el profeta, ¿ya?, que se supone que es el arcángel Gabriel, ¿sí?, dice, de aquí llamé a mi hijo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Esto, hermanos, todo este pasaje de Jesús de Nazaret tiene metáfora. Si lo leemos así lo que decimos a letra muerta, pues no se entiende. Pues en 2 años, ¿qué le pasó? Nada. Se regresó a los cuantos años, a los 12, porque apareció en el templo a los 12 años. ¿Qué aprendió? Pues nada. Digo, a letra muerta. Pero ya a letra mística, cuidado. Entonces, si estamos hablando que tenía 2 elementos de evolución y a los 12 años aparece en el templo leyendo el libro de la Torá, entonces 12 ya es otra cosa, es el zodiaco y estamos hablando de posiblemente el paraíso. O sea, ya podía expresar el origen divino. Es cuestión de darle un crédito místico doble a toda esta lectura, ¿sí? Porque hay 2 maneras, anagógicamente hay 2 maneras bueno, muchas, 2 clásicas de leer los libros sagrados, una pues a letra muerta y la otra buscándole la metáfora. Después vamos a llamar ahorita del año 2 o 3 o 4, viene Plutarco en el año 46, que lo puse aquí porque también fue a Egipto y se inicia, que es uno de los precursores de los misterios de Eleusis, un fuerte precursor junto con todos los jámbicos, ¿verdad? Y son los que hacen la escuela pitagórica, por eso lo puse. Y finalmente pongo a este personaje que me gusta mucho citarlo, porque se me hizo raro que el Bardo Todol es el libro de los muertos de los tibetanos, al estudiar o investigar su origen, el autor del Bardo Todol se llama Padmasambhava, ¿sí?, que nace en el año 650 después de Cristo, ¿eh? Después de Cristo. Bueno, al ver la biografía o leer la biografía de Padmasambhava, resulta que era un gurú, era un gurú hindú, obviamente, cerca de Nepal. Antes no existía Nepal, era la India, todo eso, ¿no? Pero cerca de Nepal, hoy Nepal, ¿verdad? Entonces era una persona muy evolucionada, ¿verdad? No sabemos mucho de cómo estaba pensando en las cosas religiosas, pero decide ir a Egipto. Esto sí es testimonial. Va a Egipto, no sabemos el tiempo, regresa, ¿verdad? Y pretende, ¿verdad?, fortificar y testimoniar la religión hindú desde un punto de vista egipcio. Ya no hindú, sino egipcio. O sea, la religión hindú, o sea, lo que él sabía de hinduismo, pero lo quería como amalgamar, o sea, hacer una mezcla y llevar un nuevo enfoque de cómo llevar toda esta información, ¿verdad? Pero más que tiene un problema muy fuerte, que pues, el budismo estaba predominando ahí, ¿verdad? Aparte del hinduismo, pero el budismo era más predominante y lógicamente que pues no le fue bien, no le fue bien. Tan no le fue bien que se fue al Tíbet, quién sabe cómo atravesar los Himalayas, tampoco lo sabemos, porque es muy difícil atravesar los Himalayas, ¿eh? Bueno, vamos a concederlo porque esto es histórico al menos. Va al Tíbet, ¿verdad? Y resulta que allá tiene una acogida muy singular, muy bonita, muy prolija, ¿verdad? Y allá hace el libro El Bardo Todol, el libro de los muertos. Pero viene lo curioso, por eso lo cito, porque el libro de los muertos egipcio y el libro de los muertos tibetano son similares, hasta en el nombre, pero aparte, porque es más importante el contenido que el título, obviamente, ¿no? En el contenido de ambos se manejan procesos de evolución para lograr trascender al más allá.
pero no como fantasmas, no como espíritus, no como almas, como decimos a veces, no, 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 no. O sea, regresar al Creador, ¿sí? O sea, todas las religiones solares, hermanos, sin excepción, ¿eh? Todas las religiones solares y todos los modelos iniciáticos solares buscan lo mismo. El punto final es regresar al Creador. Entonces, estos dos libros sagrados de los muertos, ambos pretenden cómo regresar al Creador, ¿sí? O sea, lo que decía Jesús, del Padre vengo y al Padre voy. En este caso, el Padre, el Creador, que cita en Juan 3, a eso nos estamos refiriendo ahorita, ¿no? O sea, cómo regresar al Padre Creador. Entonces, yo lo cito con la intención nada más de hacer una analogía que todo es concurrente. O sea, la mitología griega es concurrente con la religión hebrea, con la religión, en este caso estamos hablando de la cristiana, que es una consecuencia, también de la tibetana, pero también de la hindú, a pesar de que la hindú sale de Acadia, sale de los acadios, sale de la Mesopotamia, ¿sí? Pero como religión solar tienen el mismo común denominador, que es lo que buscamos aquí en busca de lo sagrado. Nuestra intención en busca de lo sagrado es, ya demostramos que arqueológicamente hay estructuras no hechas por el hombre. Ya demostramos que en la genealogía, vamos a llamarla ahorita, lógica, hubo intervención extraterrestre. Dioses, como sea, no importa el nombre. Hoy vamos a demostrar a través de los escritos de las religiones, gracias a eso vamos a ver que efectivamente hay también intervención extraterrestre. Fíjense qué importante, porque en busca de lo sagrado queremos llegar a ello, ¿eh? De estas estructuras físicas de la antigüedad, tanto en Egipto como acá en América, en varios lugares, ¿verdad? En Líbano, etcétera, ¿verdad? Y también los libros sagrados, por eso se le llaman libros sagrados, que son la parte de lo que soporta los textos de las religiones, ¿verdad? Que vamos a ir analizando, vamos a demostrar que tienen cosas pues, que no pudieron haber sido escritas por los personajes del momento. Eso es muy importante, por los personajes del momento, ¿sí? Que hoy los tengamos ya en una imprenta, pues sí, sí los tenemos, y muchos, etcétera. Pero aquí lo que queremos llegar es que aquí hay algo detrás de todo esto, hay algo que no pertenece al ser humano. O sea, se nos ha de alguna manera enviado, ¿verdad? O han sido intervenidos, pero ha sido tan discreto todo esto, tan complicadamente discreto, ¿verdad? Que unos se lo atribuimos a Dios, otros se los atribuimos a Anunnakis o a extraterrestres, y otros no, que es un producto normal de la evolución. O sea, nosotros lo que queremos es demostrar que efectivamente hemos sido intervenidos, inervados por estos seres, vamos a llamarle ahorita extraterrestres. Continuamos. Vamos a empezar con esta persona, este personaje, Hermes Trismegisto, que en griego, por el origen era el dios egipcio de Yuti. De Yuti, ¿verdad? Que posteriormente fue el Tot griego, en los helénicos, cuando llegaron los Ptolomeos, pues se le llamó Hermes, ¿verdad? Y pues ya posteriormente y ahorita convencionalmente se les llama Hermes Trismegisto. ¿A dónde quiero llegar? Este personaje es un punto de partida mucho, mucho, muy importante, pero mucho, mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta persona, o este personaje, mejor dicho, vamos a encontrar que todas las teogonías, todas, las teogonías, parten de este personaje, que es el antiguo Egipto, pero se le llama Dios de la sabiduría, de la salud, ¿sí? De la magia, el Dios de los mensajeros. Bueno, tiene tantos atributos que hasta diríamos, wow, completo, totalmente completo este Dios, ¿no? Pero de aquí se deriva, prácticamente se deriva todas las religiones de antaño y las de hoy también. Pero algo ha pasado en nuestra historia, que no es muy fácil demostrar esto, ¿no? Pero si cuando ya empezamos a dilucidar poco a poco, hoy vamos a dilucidar
lógicamente parte del Pimandro, el Corpus Hermeticum, o sea, literatura. Para evitar el que yo supongo, yo dije, yo creo, no. Vamos a leer estos escritos que hoy los podemos leer en jeroglífico, ¿verdad? Y imposible que neguemos lo que les voy a decir. Si yo ahorita estoy leyendo el Pimandro, como ahorita al terminar este texto, vamos a leer una parte del Pimandro. ¿Cómo es posible que aquellos señores en aquellos tiempos hayan sabido esto que estamos leyendo ahorita? Y nadie puede decir, queridos hermanos, nadie puede decir, oye, esto es un invento del hombre. No, porque ahorita bajamos al Egipto subterráneo, ya está escrito en jeroglíficos, y tiene más de 3.500 años que se llaman testimoniados por la arqueología. Para mí tiene 11.000 años, pero eso no lo puedo comprobar. Pero lo que sí puedo comprobar que la arqueología actual, ¿verdad? Dice que tiene 3.500 años. Antes de Jesús, perdón, o sea, 5.500 en total. La arqueología actual dice que tiene 5.500 años, más o menos. Y yo digo que tiene 11.500 años, pero no vamos a discutir eso, porque yo no lo puedo comprobar. Y la arqueología, pues más o menos, porque tampoco lo puede comprobar. Hoy te lo voy a explicar por qué. Este es el Hermes Prius romano, ya está muy romanizado, pero dando a entender, ¿verdad?, que él es el dueño del mundo. Estas nubes que se ven arriba y lo que tiene en la mano derecha vean el mudra del Cristo, un mundo, etcétera, y le va a enseñar a las personas que están dormidas, no dormidas de sueño, sino de ignorancia, ¿no? Entonces ya está el nombre de Dios de una manera egipcia, no egipcia, perdón, es romana, digo, pero es de símbolos, que es el Yud-Heh-Vav-Heh, ya en hebreo, ¿no? Este Hermes Trismegisto, también derivamos de ahí una cosa increíble de información hebrea, cristiana, ¿sí? Sobre todo esas dos, pero impresionante. Bueno, la mitología ni se diga, pues ya dijimos que con Hesíodo, pues toda la mitología griega, que es un sinónimo, un paralelismo importante en la religión hebrea y cristiana. Nada más que Hesíodo lo manejó como una leyenda eufórica, muy bonita, muy elegante y todo, pero increíble, o sea, no se puede creer, incrédula, mejor dicho, por estas acciones apoteóticas que se mencionan, que también generan pues, una incredulidad, ¿no? En cambio ya Moisés, o quien haya escrito la Torá, pues ya le da un sentido más de mayor veracidad, como posteriormente Saulo de Tarso, con todo su cristianismo primitivo, ¿no? Continuando, aquí nosotros no teníamos suficiente información actual porque resulta que desde Akenatón, ¿sí? Ya corregí, Akenatón, a 3 faraones antes de Tutankamón, Akenatón con Nefertiti traten de cambiar el Egipto y ahí empieza una decadencia brutal, con mi palabra respetuosa, brutal. O sea, decae y va decayendo y decayendo hasta que se perdió Egipto en el buen sentido de la palabra. Digo, se perdió, me refiero en su originalidad. ¿Para qué hicieron Egipto? Ese Egipto subterráneo que hoy lo conocemos. Napoleón no conoció el Egipto subterráneo, ¿sí? El superficial y más o menos, ¿sí? Y hasta que no vino Champollion en 1830 y tantos, ¿verdad?, que gracias a la tabla esmeraldina que sí encontró Napoleón, las huestes de Napoleón, ¿no?, y se la llevó a Francia, porque Champollion no visitó Egipto, ¿verdad?, empezaron a traducir los jeroglíficos. No se conocía antes, más de 2.000 años, no, 3.000, bueno, 2.500 años, el Egipto estaba prácticamente oculto como jeroglíficos, ¿verdad? Y el Egipto subterráneo, oscuro totalmente, no se conocía. Para decirles, como lo hicimos en la primera plática del Egipto arqueológico, que abajo de la pirámide Samskara, que supuestamente tiene 2.850 años antes de Jesús, hay hoy un Egipto subterráneo con más de 1.700 metros de pasajes, de cámaras y de jeroglíficos, de tumbas, etcétera, apenas descubierto en el 2010. En el 2010 se descubrió apenas. Ahora, ¿cuántos años estuvo oculto? ¿Quién sabe? Ahí sí no lo sabemos. No hay duda que cuando menos 2.500 años no se sabía
Bueno, no tenemos historia. A lo mejor que sí, pero oculto, ¿verdad? Probablemente. Pero no tenemos historia, o sea, no lo sabe. En cambio, gracias, yo creo que a Napoleón, porque pues él fue el que encuentra la piedra tal esmeralda, se le entrega a Champollion, Champollion la traduce y en adelante, uff, una especie de bandada de varios franceses, alemanes, españoles, ingleses, etcétera, invadiendo Egipto, arqueológicamente hablando, ¿verdad? Arqueológicamente, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que esos escritos, imposible que los haya hecho el ser humano. Imposible que los haya hecho un ser humano. Porque el ser humano del año 3000 antes de Jesús era paria, era muy básico completamente. Pero hay una tradición muy difícil de sustentar, que el Egipto sobre tierra, pues lo que conocemos, ¿no? Ya sembraban, viajaban, inclusive hasta invadían países, eran visitados por unos, por otros, etcétera. Pero había un egipcio subterráneo que casi no se hablaba de él, ¿sí? Ahorita ya, ¿verdad? Ahorita ya tenemos mucha información y falta, creo que falta más de la mitad, ¿eh? A ver si llegamos a ese punto al rato. Resulta que en el Egipto subterráneo dícese que estaban los hierofantes y escribas nada más, y que vivían ahí, y que salían a flor de tierra, y efectivamente, iban a los con los faraones y algunos nobles, les platicaban cosas muy, ahora sí, hablando en el buen sentido, como los abuelitos, ¿no? Cuentos muy bonitos, muy agradables, perdón, muy emocionantes, ¿verdad? Y los faraones se sentían, pues, wow, ¿no? Pues los hierofantes aparentemente nada más a ellos les daban esta información. Y los escribas estaban a guisa de muerte, estaban sentenciados a no divulgar la información, ¿sí? Pero ¿por qué escribas? Dije, porque antes no había escribas en el Egipto subterráneo. O sea, nada más había hierofantes, bajaban y salían. Entraban, salían, vivían, no sé qué tiempo, no sabemos, imposible, etcétera. Pero cuando llegaron los escribas, fue apenas en la dinastía entre la 16 y 17, sin precisión, no se puede precisar eso, ¿no? Porque empezaron a sacar los famosos papiros. ¿Qué es un papiro? Un papiro es una escritura, pero no de jeroglíficos, sino de escritura hierática. ¿Qué es una escritura hierática? Ya lo demostramos en el primer viernes de En Busca de lo Sagrado, pero ahorita se lo voy a repetir. Ahora sí, los escribas escribían, leían o le dictaban los hierofantes, quién sabe, ahí sí no lo sabemos, jeroglíficamente la interpretación, pero el escriba tenía que escribirlo de otra manera, no como jeroglífico, sino como escritura hierática. ¿Qué es esta? Esta es la escritura hierática, ¿sí? Vean, nada que ver con los jeroglíficos, nada que ver con los jeroglíficos. Bueno, ahora viene el porqué. Ah, pues muy inteligentes los hierofantes, entonces a los jeroglíficos eran para los hierofantes, los jeroglíficos, ¿eh? Y la escritura hierática eran para los escribas y eran también para el Egipto de sobre tierra, o sea, superficie. Entonces todos aquellos nobles, porque esto era elitista, ¿eh? O sea, no todos sabían la escritura hierática, nada más la casta noble y la casta sacerdotal sobre tierra y algunas militares y pudientes sabían, porque les gustaba mucho estar como leyendas, ¿no? Pues fueran leyendas mitológicas muy bonitas, ¿no? Se las contaban. Y así pasaron varias dinastías, ¿no? Sobre todo en la 13, cuando está Moisés aparentemente y está Akenatón, ahora sí, Akenatón sí es oficialmente la dinastía 13, empiezan esa trifulca teológica de monoteizar Egipto y de ahí en adelante se empieza a perder todo esto. Pero a donde yo quiero llegar ahorita es que la escritura hierática, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? No es la jeroglífica. Era muy lógico, ¿verdad? Que los hierofantes mantuvieran en secreto hasta la fecha. ¿Se acuerdan ustedes que los rabinos todo en el año 1500 para atrás, era estrictamente para rabinos toda la religión judía?
¿sí? Y el Vaticano, cómo se guardaba la información también hasta que ya pasan los tiempos, tanto judíos como el Vaticano, empiezan ya a enseñar sus religiones, pero todavía con mucho hermetismo. Todavía la religión judía, ahora sí, la religión, sí, ya podemos hablar judía, la religión judía todavía sigue con muchos secretos, demasiados secretos. No se diga la cristiana, no se le entiende todavía a la Biblia porque no instruyen adecuadamente. Mantienen todavía en un nivel muy secreto toda la información. O sea, no definen la parte de Dios, de cómo hemos nacido, etcétera. Claro, a través de la historia leyendística de Adán y Eva y todo eso, pues, que está escrito, pero no la interpretación real, científica de quién fue Adán y Eva y todo eso. Bueno, eso cuando lleguemos, si me van a permitir, por favor. Ahorita, la única que quiero llegar es de que aquí los egipcios también tenían su secrecía y egoísmo, ¿eh? Y los hierofantes, para no perder esa hegemonía, ese liderazgo de respeto, pues lógicamente se ocultaban en el Bajo Egipto y cuando salían pues les contaban cuentitos bonitos a los faraones, a la casta militar y pudiente y los mantenían más o menos bien. Pero llega un momento que gracias a Kenatón, o a desgracia de Kenatón mejor, ¿verdad? Empieza una destrucción de la teogonía de Egipto que tiene que ver con esto que voy a, pues prácticamente a terminar, ¿sí? Se llama la pequeña Apocalipsis. Estos escritos en papiro se descubren, apenas que será unos 300 años aproximadamente, pero datan estos papiros 1300 años antes de Jesús. Datar, ¿eh? No descubrir, datar. Ahora, ¿cuándo fueron escritos? Probablemente, un poquito antes tal vez, ¿no? O mucho antes tal vez. Pero viene lo increíble. Por ejemplo, este papiro, que tiene que ver con el Epimandro, está escrito ahorita, está escrito en jeroglífico bajo Egipto, o sea, en el Egipto subterráneo, en ciertas paredes, ciertas cámaras, en sarcófagos, el libro de los muertos también, el Hermes Hermético, o sea, está como dispersada toda la información en el Egipto subterráneo. Pero en el Egipto sobre tierra son los papiros. También algunos escribas se tomaron la osadía de escribir jeroglíficos arriba de la superficie. En algunos templos, acá en Karnak, en Luxor, en otros lados, pero ya era algo desacatado, ¿no? Ya algo ya perdido totalmente. Pero vean lo que dice aquí, por lo pronto aquí hay un testimonio, 1300 años antes de Jesús, cuando menos, ¿eh? Cuando menos. Si no es que más, porque los jeroglíficos tienen más de 3200 años, 3500 antes de Jesús, ¿eh? O sea, 5500 en total. ¿Cómo es posible que este contenido que vamos ahorita a leer le demos un testimonio de 5000 años, 5500? Pues no, es un no rotundo, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. Fíjense lo que está escrito de aquellos tiempos. ¿Acaso ignoras, oh Asclepio? Asclepio es un alumno de Hermes, que Egipto es la imagen del cielo, el lugar a donde se transfieren y descienden todas las cosas gobernadas y producidas desde el cielo. Vean qué interesante, ¿eh? Estamos hablando de 5500 años, ¿eh? O sea que en Egipto es una imagen del cielo, donde suben y bajan todas las cosas del cielo, ¿eh? Y para decirlo con toda verdad, nuestro país es el templo del mundo entero. Esto es apoteótico. ¿Quién escribió esto? ¿Con qué calidad de conciencia? Para decir que nuestro país es el templo del mundo entero. Porque ahí salen todas las religiones. Sin duda, ¿eh? Esto ya está comprobado. Sin embargo, como a los sabios corresponde conocer lo que vendrá, se impone no ignoréis lo que sigue. Un tiempo vendrá en que se vea que los egipcios han honrado en vano a los dioses con espíritu piadoso y religión perseverante. Un tiempo vendrá. No, pues ya ahorita ya lo podemos decir. Todas aquellas, vamos a llamarle, todas esas acciones religiosas que tuvieron, pues ya ahorita ya quedaron fuera, ¿no? Por eso, repitiendo, ¿verdad? Dice, un tiempo vendrá en que se vea que los egipcios han honrado en vano a los dioses, con espíritu piadoso y religión perseverante. ¿Por qué en vano? Porque ya se olvidaron.
Ya olvidaron todo eso. La pureza de la veneración se verá frustrada y su provecho inútil. Hoy es una realidad. Todo aquello que sucedió extraterrestre hoy está frustrado, está perdido. Continuamos. Los dioses dejarán la tierra y volverán al cielo, abandonarán Egipto. Estos dioses son los extraterrestres. Vamos a decirle, podemos seguir llamándoles dioses, no nos preocupemos. No hay ningún problema, ¿eh? Llamémosle dioses, si quieren. O extraterrestres, Anunnakis, el nombre no importa. Pero ya se regresaron al cielo, o sea, ya sembraron ellos, ya nos dijeron muchas cosas, ya nos escribieron muchas cosas y ellos ya se fueron. Hoy es momento que nosotros tenemos que entender todo esto, ¿verdad? Y sacarle un provecho adecuado para poder nosotros regresar a esos cielos que mencionan ellos, ¿no? Dice en coma, patria que fue domicilio de venerables liturgias. Vean qué interesante esto, ¿eh? Patria, o sea, Egipto, ¿eh? Que fue domicilio de venerables liturgias y vendrá a ser una viuda privada de la presencia de los númenes. Los númenes son las almas extraterrestres. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Ah, bueno, que Egipto, ¿verdad?, fue patria y domicilio, además, las dos cosas, de todas las liturgias, de todas las religiones, todas, solares, no lunares, todas las solares son de Egipto, las lunares son del budismo, y eso lo vamos a platicar en otro momento, las religiones lunares son budistas, estamos hablando aquí de las religiones solares, como Egipto, hebreo, cristiano, aquí en América son solares también, el maya, inca son solares y otras más derivativas, ¿verdad? Igualmente la hindú es solar, todas esas son las solares. Por lo tanto, dice que vendrá a ser una viuda, o sea, ¿qué es una viuda? Pues se le murió el Padre Celestial. Bueno, aquí en este caso es el esposo, pero da a entender metafóricamente que ya perdimos al Padre Celestial, o sea, a los extraterrestres o dioses que nos inervaron aquí en este plano físico. Extrañas gentes habrán de invadir esta región y patria. O sea, no son locales, no son de Egipto, son de otro lado. Ya sabemos quiénes son. Y serán los que, a más de despreciar la religión, de forma más insufrible, aún habrán de estatuir con pretendidas leyes y castigos de penas específicas que la gente se aparte de la religión, de la piedad y del culto divino. ¿De quién están hablando? De los musulmanes. ¿De quién están hablando? De los europeos. ¿De quién más están hablando? De todos los que han entrado, de los nubios inclusive, a pesar que los nubios tienen una religión muy rara, más bien totémica, pero de todas maneras incluyéndolos a ellos. O sea, todos estos invasores a Egipto, los de ayer y los de antier y los de hoy, y tal vez hasta los de mañana, porque Estados Unidos también está entrando mucho ahí, están destruyendo todo esto que estamos diciendo, están desapareciendo, pero por otro lado, gracias a ellos también, a los invasores, estamos o están sacando información que hoy le estamos dando un crédito que ni imaginados teníamos que tiene que ver con esto que estamos leyendo. Continuamos. Entonces, esta santísima tierra, Egipto, patria de santuarios y templos, se verá sembrada de tumbas y cadáveres. Ay, Egipto, Egipto, de tus cultos nada quedará, sino leyendas fabulosas que ni tus propios hijos creerán, y solas sobrevivirán, grabadas en la piedra, que ahorita no hay duda que están grabadas en la piedra, las palabras que narran tus gestas piadosas. Y el escita es el aborigen de Egipto, digo, traído de Sumeria, pero eran escitas. O el hindú vendrá a habitar Egipto, o algún otro extranjero de tus alrededores. ¿Cómo? Esto es una profecía, porque esto se escribió mínimo 1300 años antes de Jesús, mínimo, ¿eh? Para mí son más de 5000 años, antes de Jesús, ¿eh? Pero no importa, lo importante es qué claridad tan increíble tenían estas personas para haber escrito esto, que hoy lo vemos en jeroglífico en el Bajo Egipto con mayor de 3200 años antes de Jesús. Eso es lo sorprendente, ¿no? Por eso es importante que investiguemos, porque nos han engañado las religiones, hermanos. O sea, al Vaticano no le conviene que sepamos esto,
a los musulmanes tampoco, a los hebreos tampoco. Neta, al hebreo que le digan que los egipcios no reconocen a Abraham y a Moisés, no, pues imagínense, ¿no? Entonces, ni hablar, tenemos que ser respetuosamente de las religiones. Yo soy muy respetuoso, pero hay que decir verdades. ¿De dónde sacó Moisés la información? O Abraham, o Saulo de Tarso, que era un rabino también, el que hizo el cristianismo primitivo. No lo hicieron los cristianos, lo hizo Saulo de Tarso, un rabino judío. Continuamos. Los dioses ganarán el cielo, los hombres abandonados morirán todos, y entonces Egipto, viuda de dioses y hombres, será un desierto. Esta es una profecía que prácticamente se está cumpliendo apenas, ¿eh? Ya es un desierto prácticamente, no porque vayan turistas, ya diga, oye, qué bonito, qué bien está Egipto, no, eso es turismo, no estamos hablando aquí religión. Cuidado, ¿eh? Continuamos. A ti clamo, santísimo río, a ti predigo el futuro. Rojo torrente de sangre subirás y desbordarás tus riberas, y las divinas olas se mancharán de sangre y aún más, saldrán del lecho y habrá sepulcros muchos, más que seres vivos. Los que queden, si hubieren, se los tendrán por egipcios solo por la lengua, pero en sus actos serán como extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a destruir, toda esa región va a ser destruida, va a haber mucha sangre, de hecho ya la hay, ¿eh? Inclusive, acuérdense que decía Nostradamus que la Tercera Guerra Mundial, lo más seguro es que suceda ahí en Mesopotamia, bueno, en el área de la que le llamamos Asia Menor, ¿no? Ya se está logrando esto que estamos leyendo de hace, son 1500 más 2000, 3500 años, ya se está logrando. Continuamos. ¿Lloras, Asclepio? Egipto mismo será arrastrado y se empapará de crímenes peores. Egipto fue tierra santa, excelsa amante de la divinidad, que fue entre todas las tierras la única habitada por los dioses. Ojo, la única habitada por los dioses, a cambios de su devoción y cátedra de santidad y religión para todos. Será modelo de máxima crueldad. Así como fue la cuna de los dioses, pues también es el panteón de la humanidad, en buen sentido, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Tanta información tan hermosa y es profética, ¿eh? Con tantos hay miles, ¿cierto? 5.500 años, 3.500 años, perdón, y sigue sucediendo esto. Y entonces, cansados de vivir, el mundo ya no aparecerá admirable y adorable a los hombres. Ese todo bueno del que no hay más que, no hay nada más excelso que se pueda ver. Ni hubo ni habrá, estará en peligro y será oneroso a los hombres. Y por eso mismo será despreciado y no más será amado este todo mundo, obra inimitable de Dios. Edificación gloriosa, creado bueno y compuesto de infinita variedad de formas. Instrumento del buen querer del Dios que, sin resquemores, sufraga el bien en su obra para ser uno en todo, para que pudiera ser venerado, alabado, amado por todos los que lo viesen, unificado en un conjunto armonioso y múltiple. Hermanos, ¿cómo es posible este tipo, esta calidad de información profética haya sido escrita hace 3.500 años? ¿Verdad que es imposible, digo, entenderlo en primera instancia, verdad? Pues eso está escrito ahorita, y más, yo digo que hay más tiempo de atrás, ¿eh? Bueno, pero ahorita vamos a dejarlo lo que es en la arqueología, ¿no? 3.500 años. Luego las tinieblas se antepondrán a la luz y se juzgará que la muerte es más útil que la vida. Nadie alzará los ojos del cielo. Se tendrá al religioso por loco, al ateo por inteligente y al frenético por fuerte, al criminal por un hombre del bien. Eso ya lo estamos viendo ahorita, hace más de 200, 300 años ya estamos viendo que esto está sucediendo. Es la famosa Sodoma y Gomorra, ¿no? Poco a poco estamos transformando nuestro planeta en estas profecías, ¿no? Lentamente. El alma y todo lo que la completa y por lo que nació inmortal o que se presume logrará la inmortalidad, porque no es fácil lograr la inmortalidad, de la manera como os dije, será puesta en ridículo y aún más será considerada inexistente. Hoy día se dice que la inmortalidad no existe. Y además en las religiones solares y en las liturgias solares de la Amazonía se habla de la inmortalidad y la desdeñan, la niegan inclusive. Y llegará, creedme, a constituirse pena de muerte para aquel que se entrega a la santa religión del espíritu. Más después,
todavía no. Bueno, en algunos países sí, acuérdense que sí se empleó esto, ¿no? Pero bueno, falta más tiempo para ver que los dominios administrativos del planeta, de las naciones, van a prohibir las religiones. Ya falta poco. Habrá nuevos derechos, nuevas leyes. Nada será santo, nada piadoso. No se admitirá que haya nada de valor en el cielo ni en los seres celestes, ni se lo aceptará en la intimidad del corazón. Entre dioses y hombres habrá un tristísimo abismo. Solo quedarán los demonios malignos que, entremezclados con la humanidad, conducirán a los miserables con violencia a poner mano en toda osadía malsana, guerras, rapiñas, fraudes y todo lo que es contrario a la naturaleza de un ser vivo. La tierra entonces perderá su equilibrio, no se navegará en el mar, todavía le falta, ni se mantendrá en el cielo el curso de los astros y las estrellas. O sea, aquí la astrología y todo eso, fuera. Callará toda voz divina, condenada a un necesario silencio, se pudrirán los frutos de la tierra y el suelo perderá la fertilidad y el mismo aire enflaquecerá en una fermentación corrupta. Digo, estamos hablando de una tercera guerra mundial nuclear casi para poder conceder todo esto, donde todo se va a destruir. Ya no se va a poder viajar en el mar ni en el aire, en muchos, o sea, muy caótico. Se lee y se siente esto, ¿no? Ved entonces cuál será la vejez del mundo. Irreligión, desorden, irracionalidad en todos los bienes. Cuando todas estas cosas ocurren, ¿no, Asclepio? Entonces, aquel Señor y Padre, el Dios primer, poderoso y gobernador del Dios uno, considerados estos hechos y crímenes voluntarios de su propia voluntad, que es la benignidad de Dios, resistirá a los vicios y a la general corrupción, corregirá los errores, consumirá la entera maldad, ahogándola en diluvio o consumiéndola por fuego o destruyéndola con epidemias pestilentes dispersas por lugares de la tierra para devolver al mundo su antiguo rostro, para que vuelva a ser adorable y admirable y para que los hombres que entonces hubieran celebrado con frecuentes himnos, ruegos y bendiciones a Dios, hacedor y recomponedor de la obra. Esto ustedes lo van a ver en varios libros que después de una tercera guerra mundial donde se va casi a destruir la humanidad, va a haber un nuevo orden mundial y vamos a regresar a la religión original, a Dios, bla, bla, bla. Pero esto tiene, insisto, 3.500 años, hermano. O sea, posiblemente estos nuevos escritores o profetas escritores están tomando de aquí lo que va a suceder. Y después de leído, pues tú y yo y cualquiera, podemos decir, bueno, después de una tercera guerra mundial, va a haber un periodo de calma y luego ya vamos a reconstruir, ¿verdad? Sobre todo la imagen de esta información divina, ¿verdad? Porque decimos que Dios es misericordia y va a venir a arreglarnos. No, nosotros mismos ya tenemos la información divina. Nosotros mismos vamos a corregir todo eso. Pero sí, desgraciadamente aquí se está mencionando una destrucción mundial y tal vez la necesitamos para hacer una renovación, ¿verdad? Pero a través de una destrucción. Continuamos. Y así será el nacimiento del mundo. Renovación de todas las cosas buenas, restitución de la santísima y muy piadosa naturaleza del mundo, querer que es y fue sempiterno sin comienzo, porque la voluntad de Dios no empezó nunca. Ojo, la voluntad de Dios no empezó nunca, siempre es la misma que es, sempiterna, o sea, está dentro de nosotros. Porque el ser de Dios no consiste en nada más que en la decisión de su voluntad. O sea, nuestro programa divino va a generar una voluntad que hoy la estamos expresando de una manera o de otra, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que generar, nuestra voluntad divina. La bondad suma es una decisión, ¿sí me dijiste? Fíjate lo que le dijo Asclepios. La bondad suma es una decisión, Trismegisto. Fíjate, le contesta Trismegisto. La voluntad de Asclepio nace de la decisión. Cuando nosotros decidimos algo terrenalmente o celestialmente, nace en nosotros. Y continúo. Y el mismo querer nace de la voluntad. Porque aquel que es la plenitud de todas las cosas y que quiere todo lo que tiene, no quiere nada impensadamente. Entonces, todas las cosas buenas que existen, las considera y las quiere. Porque así es el Dios. Y bueno es el mundo.
imagen suya, imagen del bueno. Y contesta Asclepio, ¿bueno, Trismegisto? Sí, Asclepio, y te lo demostraré. Pues de la misma manera como a todas las especies o géneros que hay en el mundo, el Dios dispensa y distribuye sus bienes, es el programa de Dios que está en todos nosotros, es el programa de la naturaleza, para darle crédito a los ateos. La naturaleza del planeta Tierra es el mismo Dios. Además, hay que quitar la personificación de Dios, porque entraríamos en otro problema. Las leyes de la naturaleza son universales y divinas y terrestres. Entonces dice, el Dios dispensa y distribuye sus bienes, es decir, la mente, el alma y la vida. De igual forma, el mundo provee y participa todas las cosas que los mortales juzgan buenas. Esto es, la sucesión de los nacimientos en el tiempo, la producción, el crecimiento y maduración de los frutos y demás cosas similares. Aquí hay una clave importante, hermanos. Nosotros necesitamos madurar, necesitamos avanzar, necesitamos llegar a esta conclusión para poder entender esto. Por este motivo, el Dios situado más allá del vértice del supremo cielo está en todas partes y extiende sus miradas sobre todas las cosas en derredor, porque hay un lugar más allá del cielo, lugar sin estrellas, y apartado en todas las cosas corporales. Es nuestro universo. Hay otro dispensador. Fíjense, esto que sigue, créanme lo que tiene su singularidad. Hay otro dispensador que está entre el cielo y la tierra, al que llamamos Júpiter. Ese es Jesús, es el logo solar, Iranaviv, Cristo, Krishna, Gunapú, Huitzilopochtli, Viracocha, todos esos logos solares de las religiones. Aquí se le va a llamar Júpiter. En cuanto a la Tierra y el mar, están bajo el dominio de Júpiter Plutonio, que nutre, ¿cómo lo sabían ellos? Hace 3.500 años, ¿verdad? Que nutre a los seres vivos mortales y a los que producen fruto, o sea, a los mortales y los inmortales. Son las energías de todos ellos las que otorgan la sustancia de la tierra, los frutos y los árboles. Pero hay otros dioses cuyas energías y operaciones se distribuyen en todo lo que existe. Serán pues distribuidos estos que dominan la tierra y serán colocados en límite extremo de Egipto, escondido hacia el ocaso, a donde ocurrirá por tierra y por mar toda la mortal raza. Ya es la dispersación de todas las religiones, generando muchos dioses, aunque estamos hablando del mismo, ¿eh? Bueno, pero hacia la humanidad le dicen que este dios es el bueno y los demás son malos, pues ya están generando un número fulano de dioses. Es lo que quiere decir este antepenúltimo párrafo. Pero dime, Trismegisto, ¿dónde están ahora esos dioses? Están instalados en una ciudad muy grande, en una montaña de Libia, pero por ahora baste por el tema. Y aquí termina lo que se le llama la pequeña apocalipsis del Pimandro, que tiene más de 3.500 años antropológicamente testificados. Que quede claro que es antropológico. Yo estoy seguro que tiene más de 10.000 años en total estos escritos, y porque ahorita lo vemos jeroglífico, ahorita no tenemos problema de leerlos, ¿no? Y eso es lo importante, dar estos créditos. Y de aquí nace la religión, bueno, la egipcia, que apenas la estamos despertando, pero la hebrea ya se le está descubriendo cosas, porque la escritura de derecha a izquierda es de los egipcios, la circuncisión es de los egipcios, muchas cosas es de los egipcios que los hebreos toman, que los cristianos toman, y ahí nos vamos, ¿sí? O sea, son religiones derivadas. Estas religiones derivadas, anticipo, son ciertas, son correctas, interpretadas a una manera singular, pero basadas en esencia de lo mismo de la egipcia. Yo con esto termino, y aquellas personas que de alguna manera no han tenido las demás grabaciones, vayan a YouTube en Somefer, ¿verdad? Y se llama En Busca de lo Sagrado. Ahí está el número 1, 2, 3, este es el 4, y ahí lo pueden, o sea, es público, es para todo el mundo. No estamos, hermanos, en contra de ninguna religión. No, al contrario, las religiones son hermosísimas para poder realmente aclarar más nuestro camino espiritual. El problema es la forma en que están siendo instruidas, muy mal instruidas, y no ayudan al feligrés o al adepto, no ayudan a entender mejor las cosas.
Bien, pues hemos terminado, queridos hermanos y amigos. Para la segunda etapa de los egipcios. Ya vamos a ver el Pimandro más puntualmente, el libro de los muertos, obviamente también. Gracias y hasta pronto.